Vamos a continuar con la serie que iniciamos el domingo pasado. Ahora que estamos estrenando un nuevo lugar de reunión, reciban un saludo todos los hermanos y amigos también que nos siguen en las redes sociales. Bueno, han de estar viendo que a mis espaldas pues es distinto a lo que comúnmente habían estado viendo, y es porque la iglesia aquí de San Nicolás, esta congregación, se reunía en la avenida Las Puentes, y ahora estamos en el centro de San Nicolás, estamos en el centro del municipio de San Nicolás. Bien, les decía entonces que vamos a ver hoy la segunda lección de este tema general, esta serie que titulé Malaquías y el culto del cristiano, lección número 2. Ya vimos en la primera lección que Malaquías hace una descripción de lo interno, del corazón de los sacerdotes judíos. Recordemos pues que esto que describe el profeta, es decir, los actos externos de los sacerdotes, era la consecuencia, no la causa en sí. Este indigno, profano, irreverente y frívolo culto que ellos estaban ofreciéndole al Señor era consecuencia de algo que sucedía internamente en ellos. Esta vana adoración no era más que un reflejo de cómo estaba el corazón de ellos para con el Señor. De hecho, ustedes recordarán que cuando leímos el versículo 13, ellos llegaron al punto de decir por ese problema que tenían ellos en su corazón, esa disposición, ese espíritu que tenían ellos para con el Señor, que era la causa de llevar a cabo estos actos de culto frívolos y profanos, irreverentes. Bueno, ellos llegaron al punto de decir, es muy molesto servir al Señor y hacer lo que Él pide. Esa es una versión distinta a la Reina Valera 60. Otra versión dice, ¿qué aburrimiento es esto? O sea, el culto que le dedicaban a Dios. Y una tercera versión traduce, he aquí cuán tedioso, qué fastidioso es su culto, decían estos sacerdotes. Por tanto, ¿qué los motivaba o impulsaba? ¿Qué los movía a ellos a ofrecer esta degradante adoración al Santísimo? ¿Por qué tenían estos sacerdotes esta actitud hacia las cosas del Señor? ¿Qué había pasado en su interior, en el corazón de ellos, hijo Saulo, para ofrecer estos mediocres, decadentes y patéticos actos externos de adoración? Es evidente pues que el problema de fondo es que el corazón de estos sacerdotes estaba vacío del Señor.
Él había sido vaciado de sus corazones. Ya en ellos no había amor para el Señor. Ellos estaban vacíos de toda gratitud, vacíos de toda devoción a Él, vacíos de toda reverencia a Él, vacíos de todo honor, de todo respeto, de toda consagración, de toda santidad y de toda lealtad a Dios. Esta era la causa de sus malas actitudes. Este era el problema de fondo. Fíjense, en el corazón de ellos ya no estaba el Señor como debía estar. Ya no había un amor justo, apropiado y debido para con Él. Y como consecuencia, ¿sí? Como consecuencia de ello, bueno, la profana adoración que ellos le ofrecían. Por tanto, y sabiendo el Señor perfectamente lo que había en el corazón de ellos y de las actitudes consiguientes de ellos en las cosas sagradas de la adoración, el Eterno, miren, escuchen, el Eterno dio a Saulo, hijo, y Sofi, con evidente longanimidad, es decir, con gran paciencia, con tolerancia, con inmedible, les manda a hacer dos cosas por medio del profeta a estos sacerdotes. Número uno, es el primer punto principal de mi bosquejo, después de esta introducción. Número uno, Dios le pide a los sacerdotes: oren por el favor del Señor, pero háganlo ya. Oren por el favor del Señor ya. Vayamos a Malaquías capítulo 1, libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 9. Dice la Reina Valera 60: ahora pues, orad, noten el imperativo del verbo, orad por el favor de Dios. ¿Para qué? Para que tenga piedad de nosotros. Eso lo dice el profeta, inspirado. Obviamente que es un deseo de Dios. Y el profeta Malaquías ahí lo expresa a ellos: ustedes sacerdotes oren. Pero, ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Permítanme leerles 3 versiones diferentes a la Reina Valera de este versículo, del 9. La primera dice: ahora pues. Está Malaquías ahí, diciéndole a ellos: ahora pues, sacerdotes, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte os recibirá Él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Otra versión dice: ahora pues, aplacad. Fíjense la palabra que se usa aquí, el término, aplacad a Dios. ¿Para qué cosa? Para que tenga compasión de nosotros. Sin embargo, venís con eso en vuestras manos. ¿Acaso os acogerá agradecido? Dice Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y una versión más dice: y ahora, Malaquías diciéndole,
implorad a Dios para que tenga compasión de vosotros. Pero si hacéis estas cosas, ¿cómo os va a recibir bien? Dice el Señor Todopoderoso. Observen que Malaquías se incluye en aquellos que anhelan y esperan el favor o la gracia indulgente del Señor. En otras palabras, la oración consistía en pedirle al Señor que aplacara su ira y no diera, ¿qué cosa?, la justa retribución que ellos merecían, sino más bien que tuviera misericordia de ellos y les perdonara su pecado. Es evidente, pues, que esto que manda el Señor describe, ¿qué cosa de Él? ¿Qué describe acerca de Él? Describe su deseo de perdonarles o de desistir de castigarles a ellos si se arrepentían sinceramente de su maldad. ¿Hacia qué cosas? Hacia las cosas sagradas del Señor. Ahora bien, lo que manda el Señor es que ellos oren. Dice el texto, vayamos al texto. Dice allí la Reina Valera 60, ahora pues, orad por el favor de Dios. Así dice el texto. La palabra santa dice que el Señor, por medio del profeta, les dice, oren por el favor de Dios. ¿Por qué manda el Señor que hagan oración? ¿Por qué? Vamos a contestarnos esa pregunta. ¿Por qué Él manda eso? Bueno, porque el arrepentimiento interno, cuando se está arrepentido de corazón, cuando el arrepentimiento nace, surge internamente, conlleva a la confesión a Dios de los pecados, ojo, antes que la adoración externa. Qué interesante. El Señor, en otras palabras, lo primero que quería era que ellos se vieran internamente antes de que le ofrecieran algo externamente. La oración es el medio por el cual estos hombres hablarían sagradamente con el Señor. Es el medio la oración. ¿Para qué cosa? En este caso, para que ellos confesaran sus culpas en oración, producto del arrepentimiento interno que había nacido en ellos. Entonces, si ellos se arrepentían de corazón, luego confesarían su pecado y rogarían humilladamente a Dios por el perdón de ellos. Las acusaciones y amonestaciones del Señor por medio del profeta debían provocar tal cosa en ellos. Las acusaciones, las amonestaciones, que el Señor expresara su dolor, que Él estaba ofendido, que estaba herido, lastimado. Leímos el domingo pasado que Él les dijo, yo les he amado y claro, hay evidencia de que ciertamente les he amado a ustedes, pero ustedes me responden, ¿cómo? ¿Cómo que nos has amado? ¿Cómo? ¿Con qué nos has amado? Respondiendo tan fríamente, con ese desamor y ese descaro. Entonces, cuando el Señor les dice estas palabras,
les expresa sus sentimientos a ellos, pues esto debería provocarlos a que reconocieran que ellos estaban tratándole de manera irrespetuosa, indigna e injusta a él. Esto debía provocarles, claro, si así lo decidían, a admitir que estaban tratando mal al Señor. Es evidente, pues, que el culto externo no tenía ningún valor y por tal razón, me gusta este enunciado, escúchenlo, debían ellos primero recapacitar en el estado de su corazón, hacer los cambios y posterior ofrecer la adoración debida al Señor. Miren, acompáñenme a leer el Salmo 51 de David. Vayamos allí a las Escrituras para leer el Salmo 51 y poder, a través de este Salmo, contemplar y apreciar la actitud de un siervo, de un hijo de Dios, que reconoce su pecado, lo confiesa, busca el perdón de Dios y entiende que no hay ningún valor en las cosas externas, inclusive si van conforme a la ley del Señor, si no hay una actitud, un corazón, una disposición interna correcta para el Señor, porque no vale solamente lo externo. Salmo 51, versículo del 1 al 17. Escuchen. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, el cual está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Noten el 16 y el 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una versión distinta, la Reina Valera
del verso 16 y 17, dice así: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. En verdad, Dios, el Señor, no esperaba sacrificios según su palabra. Sí, claro que sí. No es el punto de David decir: esto dice tu ley, que te demos sacrificios, y ahora entiendo que ya no quieres nada de eso, sino solamente esto. No es la idea aquí. El punto de David es que antes de ofrecerte estas cosas externas, lo primero que quieres es un corazón así, en lo interno, para luego ofrecerte lo externo. Que lo externo sea producto de un corazón correcto, debido y justo. El énfasis está en el corazón de nosotros. Y posterior, que con ese corazón vayamos a adorarle a Dios. Punto número 2 de este bosquejo. Punto número 2. Lo segundo que le pide el Señor a los sacerdotes es: decidan de corazón ya. El primer punto era: oren al Señor ya. ¿Sí lo recordarán? Oren por el favor del Señor ya. Y ahora, en segundo lugar, decidan de corazón ya. Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 2. Regresemos al libro de Malaquías, capítulo 2. Dice el versículo 1 y verso 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. La versión de Serafín de Ausejo traduce el verso 2 así: y ahora, para vosotros sacerdotes va esta orden: si no escucháis y no hacéis el propósito firme de dar gloria a mi nombre, las consecuencias. La versión de un traductor alemán llamado Hünemann vierte el versículo 2 así: y si no oyereis y si no pusiereis en vuestro corazón dar gloria a mi nombre. Esta primera versión, el punto allí es hacer el propósito firme de dar gloria a mi nombre. Hagan este propósito en su corazón. Propónganse esto en su corazón. Un propósito inconmovible, firme allí, que den gloria a mi nombre. La segunda versión da la idea, pues, de poner en el corazón, dar gloria al Señor. Colocar allí, poner allí, asentar allí. ¿Qué cosa? O mejor dicho, ¿dónde? En el corazón. ¿Qué cosa? Dar gloria al nombre del Señor. En otras palabras, Jehová está diciendo a los sacerdotes: lo que he dicho,
ponedlo en vuestro corazón y dejad que penetre en vuestras almas. ¿Qué cosa? Poned qué cosa en el corazón. Dar gloria a mi nombre. Este es el punto de citar este pasaje. Por supuesto, es obvio que el pasaje también habla de una advertencia penal y de las trágicas consecuencias por las irreverencias y profanaciones de estos sacerdotes. No obstante, mi punto es la petición del Señor a ellos, la cual exhibe el problema de fondo de ellos. Noten que el texto dice, si no decidís de corazón. Y más adelante dice, porque no os habéis decidido de corazón. Vayan a Malaquías capítulo 2, dice el verso 2. Decidís de corazón. Y al final dice, no os habéis decidido de qué cosa. De corazón. El mismo versículo 2. Esta era la causa, el meollo del asunto. Aquí estamos viendo que el Señor por medio del profeta, adelante, ¿usted tiene dónde decir? El Señor por medio del profeta está indicándoles, está señalándoles la causa de sus actitudes. Fíjense, hacia dónde se dirige el Señor, al corazón de ellos. Cuando el Señor le pidió al profeta Samuel que buscara rey para Israel, Samuel estaba considerando lo externo. Ese era su criterio. El criterio de él de Samuel pues estaba viendo lo externo. Sin embargo, el Señor le aclaró y le dijo al profeta que él ve el corazón en primer lugar. En primer lugar. El Señor le dijo al profeta que Jehová no ve lo externo, sino lo interno en primer lugar. Y es el punto aquí. Si vemos Malaquías, Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 2, el Señor ahí está dirigiéndose al corazón de ellos, que tomaran una decisión al respecto. Por eso el segundo punto es: decidan de corazón ya dar gloria a mi nombre. Miren, esta era la causa, el meollo del asunto. Y como dije al principio, ellos se habían vaciado de Dios en sus corazones, de modo tal que no eran movidos a darle la gloria que Él merecía. Luego, y como un acto de suma paciencia, el Señor les concede la oportunidad de que decidan y por ende elijan darle el honor que Él como Padre y Señor merece. Eso es una expresión de su suma, ciertamente de su suma paciencia y de su gran gracia y amor para con ellos. La versión de Hünemann, de este traductor alemán del Antiguo Testamento, dice: proponer en sus corazones dar gloria a mi nombre. El Señor está pidiendo: propónganse esto, llénense de esa intención
Vaya, elijan hacerlo y pongan eso en su corazón. ¿Qué cosa? Dar gloria a mi nombre. Miren, cuando el Señor apela al corazón de ellos, Él, el Eterno, está apelando a la voluntad de ellos. Dios está apelando a sus sentimientos. El Señor está apelando a sus deseos, a sus intenciones, a su inteligencia. De modo tal, escuchen esto, que en el ejercicio, en la práctica, en función de tales atributos, ¿cuáles atributos? Los que son representados con el término corazón. Cuando el Señor dice, decidan de corazón, obvio, Él no está hablando del músculo como tal. El corazón allí representa la voluntad, los sentimientos, los deseos, las intenciones, la conciencia, la inteligencia. Y Él está esperando que ejerciten tales cualidades morales propias de nosotros, que las ejercitemos y escojamos amar y honrar a Dios como es debido. No es difícil el lenguaje de Dios en este caso. No necesitamos ser teólogos para entender que Dios quiere tu corazón, tus sentimientos, tu voluntad, tus intenciones, tus deseos, tu inteligencia dirigida hacia Él, para que reconozcas a tu Creador y le des la gloria de vida. Ahora bien, deseo que observen un punto muy importante en las palabras del Señor. Y me refiero a que observen que con esta petición, esta demanda del Señor de que decidan de corazón. Malaquías 2:2, otra vez, ¿qué pide el Señor? Decidan de corazón dar gloria a mi nombre, porque no han decidido tal cosa. Malaquías 2:2. El punto que quiero que observemos aquí es el siguiente. Tiene que ver con el libre albedrío. El libre albedrío. Cuando el Señor les pide a ellos que decidan de corazón honrarle, es evidente pues que está pidiendo algo que dependía exclusivamente de ellos. De ellos dependía tomar la decisión. Noten, aunque el Señor tenía el deseo de que ellos le honrasen, tal como fue expresado anteriormente su deseo de que le honraran, le glorificaran, este deseo del Señor, escuchen, este deseo del Señor no sería impuesto arbitrariamente por Él, sino apelativamente libre a ellos por parte de Él. Ah, qué interesante esto. Es decir, la decisión de elegir honrarle no sería una imposición de Dios sobre ellos, no tomándoles en cuenta sus deseos, sus sentimientos, su voluntad, sus intenciones, motivaciones o libre albedrío. No. Ese Dios que presenta el calvinismo, doctrina que han abrazado muchísimos grupos religiosos, particularmente los de la Reforma Protestante de Juan Calvino, ellos tienen a un Dios que impone cosas. Ellos afirman que el libre albedrío no existe.
y que Dios, según su arbitrio y soberanía, potestad, impone sobre algunos: ustedes, este número de gente se van a salvar y este otro número se van a perder por arbitrio de Él. Punto. Ellos presentan a un Dios que está decidiendo por los hombres. Él decide por ellos si se van a salvar o no. Sin embargo, aquí la Escritura nos presenta a un Dios distinto, no al Dios calvinista. Nos presenta a un Dios donde Él apelativamente pide que decidan, que le honren. Es una apelación libre a ellos por parte de Él. Por supuesto, tal apelación estaba fundamentada en las razones que encontramos en este libro. Una de las razones a las que Dios apela para provocarlos, moverlos, impelarlos, para que decidieran y por ende eligieran darle honor y gloria, la encontramos en el capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice el texto? Dice el Señor: yo os he amado. Malaquías 1:2 dice: yo os he amado. Esa es una de las razones que invoca el Señor y apela a ello para moverlos a que decidan darle honra y gloria. Es una, porque encontramos varias razones allí. Por ejemplo, sus promesas, su pacto, su herencia, su comunión, su protección, su liberación, su redención, etc. Pero esta es una, y es la primera que Él invoca, el Señor. Dice: yo los he amado a ustedes. Esta apelación libre a ellos estaba fundamentada, como dije, en razones, y allí encontramos una. Por tanto, escuchen esto, por tanto, ¿cómo es que el calvinismo sostiene que los elegidos jamás pueden caer si tenemos aquí a elegidos caídos terriblemente en pecado y a la vez réprobos que pueden arrepentirse de tal estado de pecado, cuando se supone, según el calvinismo, que los réprobos jamás pueden escoger arrepentirse? ¿Cómo es eso? El calvinismo afirma: los elegidos de Dios jamás caerán. Una vez salvo, siempre salvo. Nunca caen. Pero aquí tenemos a elegidos caídos en pecado. Y por otro lado, dice el calvinismo: los réprobos, los que han caído, jamás pueden levantarse. Pero aquí tenemos a réprobos, a caídos en pecado, diciéndoles Dios: levántense, arrepiéntanse. La verdad del caso es que Dios ha hecho al hombre con la facultad de que pueda libre y voluntariamente escoger amarle o despreciarle. Y sabiendo el Creador tal cosa, pide que decidan amarle, porque final y definitivamente tal elección dependía única y exclusivamente de ellos, de estos hombres. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10. Libro de la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Como dije, el Señor ha hecho al hombre con la facultad de que pueda libre y voluntariamente
escoger amarle o despreciarle. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? ¿Qué pide el Señor de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Este pasaje implica ese concepto del libre albedrío, porque Dios está pidiendo eso, sabiendo que ellos podían responder positivamente a esta petición en función de su libre albedrío, de que ellos podían escoger libre y voluntariamente, decididamente, hacer esto, que amen al Señor de todo corazón y con toda su alma. Dios sabía que final y definitivamente tal elección de Malaquías 2:2 dependía de ellos. Para terminar, como la lección pasada, la número 1, hicimos una aplicación de estas verdades tomadas aquí del libro de Malaquías. Recordemos que el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, nos dice que estas cosas, como las de Malaquías, estas situaciones, estos hechos relativos con ellos, positivos, negativos, estas palabras del Señor, estas cuestiones se escribieron para nuestra enseñanza, dice Pablo, y sirven para nosotros los cristianos hoy en día, no como ley, no como norma, no como doctrina, sino que nos sirven para extraer de allí lecciones ahora en nuestra vida en Cristo. Así que permítanme terminar con las aplicaciones de estos puntos del libro de Malaquías para los cristianos. Permítanme terminar con aquellas cosas que serán para nuestra enseñanza. Escuchen. En la primera lección comprendimos que ahora el cristiano es sacerdote del Señor. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, si leemos allí Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, el apóstol afirma que ciertamente somos ahora sacerdotes del Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, el apóstol Juan, inspirado, dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos dos textos nos enseñan que ahora el nuevo sacerdocio es en Cristo. Que ahora nosotros los cristianos, los miembros de la iglesia, somos el auténtico y verdadero y real
sacerdocio. Ahora fíjense. Bajo esta verdad, teniendo entendido esta verdad bíblica, hermanos, cada cristiano, cada sacerdote en Cristo debe estar siempre eligiendo de corazón honrar a Dios por medio de Jesucristo. Que toda nuestra voluntad, intenciones, pensamientos y sentimientos sean siempre de manera correcta hacia Dios. No obstante, puede ser que alguno no esté en tiempo presente dándole la honra debida a Dios, hasta el punto de decir que es un fastidio las asambleas de la iglesia. Venir cada domingo a la iglesia, venir cada reunión de la iglesia, estar haciendo lo mismo cada vez que nos reunimos. ¡Qué fastidio! Estoy hastiado, qué aburrido. Este culto que le dedicamos a Dios, de esta forma, de esta manera, ya estoy fastidiado. ¿Con qué clase de espíritu venimos a la reunión? Porque cada uno de nosotros sabe muy bien con qué clase de corazón venimos a la iglesia. ¿Con qué clase de sentimientos y motivaciones venimos a rendirle adoración por medio de los 5 actos externos de culto, los 5 actos bíblicos, pero externos de culto? Cada uno de nosotros sabe con qué corazón viene. Y si en un dado caso nuestra actitud es similar a la de los sacerdotes en Malaquías, escuchemos atenta y reflexivamente las palabras del Señor a estos sacerdotes. Será pues que tendremos que considerar seriamente lo interno y no solamente lo externo para arrepentirnos de alguna actitud similar a la de los sacerdotes. Entendamos pues que no basta ofrecer el culto correcto si no va acompañado con el corazón correcto. Por tanto, si en nuestro corazón hay desprecio para las cosas del Señor, si hay frivolidad y mediocridad, si hay antipatía y desapego, si hay desamor hacia el Señor, ¿qué le pidió Dios a los sacerdotes? Le pidió que oraran por el favor de Él. Si es así, si hay un corazón así en nosotros, entonces oremos por el favor del Señor, confesando que nuestro corazón no ha sido recto y pidamos perdón por ello. Él quiere perdonarnos porque es un Dios paciente y misericordioso para con sus hijos. De hecho, Dios nos pide que tomemos una decisión y que la tomemos ya. Él sabe muy bien que depende exclusivamente de nosotros tomarla. Si no fuese así, ¿no? Si no fuese que depende de nosotros exclusivamente tomar la decisión correcta para dar gloria a Jesucristo en el día de hoy con nuestras vidas y decidir poner en el corazón esa actitud, esa intención correcta de darle gloria y honra a Él. Si no fuese así,
que depende de nosotros, ¿por qué la escritura, se expresa de tal forma que nos enseña que una decisión nuestra, el arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos para recibir el perdón divino, es un asunto de nosotros? ¿Por qué la escritura nos permite que concluyamos esto? De que ciertamente el arrepentimiento y la confesión es una decisión nuestra. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. 1 de Juan 1, 9. Dice la escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién decide confesarlos? Porque el texto aquí habla de si confesamos nuestros pecados. Si hacemos esto, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. La pregunta es, ¿quién decide confesarlos? Bueno, la respuesta es obvia. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Miren, la verdad del asunto, ya para terminar, es que el Señor sabe que podemos, si queremos, elegir amarle de todo corazón. Él sabe que podemos, si queremos, tomar la decisión de amarle y honrarle de todo corazón. En una ocasión, dice la escritura en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 33, dice el evangelista que se acercó un escriba a Jesús. Un escriba que le había oído disputar, y sabía ese escriba que el Señor había respondido bien. Ese escriba en Marcos capítulo 12 del 28 al 33 le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, escuchen, hermanos, fíjense, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Ahora, para terminar, quisiera invitar a algunos de ustedes que aún no han decidido nacer de nuevo según el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él les recordó que ellos habían obedecido de corazón a aquella forma, patrón o modelo de enseñanza
a la que se sometieron voluntariamente para ser perdonados de sus pecados. Esa forma, ese modelo de doctrina, ese patrón de doctrina, enseña que si alguien quiere el perdón de sus pecados, debe creer en Jesucristo de todo corazón, que Él es el Salvador, el Hijo de Dios. Debe arrepentirse de sus pecados pasados de todo corazón, proponerse ya no volver a pecar. Debe declarar con su boca que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y por último, debe bautizarse en agua para el perdón de sus culpas, para que Dios le limpie, le lave sus pecados. Y así, de esa manera, también de corazón, le rindan culto a Dios, al Señor, en espíritu y en verdad. Yo sé que algunos de aquí no han obedecido estos mandamientos del Evangelio y termino esta lección invitándolos a que los pongan en práctica.